Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentan La Voz Croata en Magallanes. Música, noticias e historia del pueblo croata. Un programa dirigido a los inmigrantes y descendientes de Croacia en la región de Magallanes. Conduce el profesor e historiador Sergio Lausić Glasinović. Dobar dan, dragi slušateljice i slušaoci, poštovani gledaoci i gledateljice. S vama Sergio Lausić Glasinović, profesor i povjesničar. Izađemo u zraku preko prijateljske valove Radio Polar. Ovdje u Punta Arenasu, glavni grad Magaljanske i Antarktike, Čileanske Antarktike u Magallanesu regiju. Muy buenos días, estimados oyentes, televidentes, con ustedes Sergio Lausić Glasinović, profesor e historiador. Estamos saliendo al aire siempre a través de Radio Polar, aquí en Punta Arenas, capital de la región de Magallanes y Antártica chilena. Como en programas anteriores, en muchas ocasiones hemos estado entregando antecedentes e informaciones generales sobre, por ejemplo, los inmigrantes que llegaron a Chile procedentes fundamentalmente desde las tierras y comarcas de la región de Dalmacia, ahí en la costa del mar Adriático, dentro de lo que es el gran congénere de mares que forman el histórico mar Mediterráneo. Hay en las orillas, tanto costeras, continentales como también isleñas, un número importante de ciudadanas y ciudadanos hicieron sus maletas y partieron a este viaje en búsqueda de nuevos horizontes y mejores oportunidades de vida. Hemos estado recopilando antecedentes sobre estos inmigrantes, conocer algunos nombres y sacarlos en este fondo, como se dice, del fondo del anonimato, para hacerlos llegar a la realidad actual y al mismo tiempo conocer algo de sus antecedentes para que nos sirvan también a nosotros, por una parte, rendirles un tributo, un homenaje a su esfuerzo, a su trabajo, a su constancia, por qué no decirlo también a su valentía de emprender un viaje muy difícil, muy complicado, con un horizonte totalmente desconocido, pero que en sus corazones, en sus almas, estaban llenos de esperanzas e ilusiones por conquistar, realizar, construir, trabajar, esforzarse por un mundo mejor que el que tenían en ese momento y que fueron los motivos, las razones por las cuales lo abandonaron. Es decir, ninguna o muy pocas posibilidades de desarrollo, de crecimiento personal, familiar, en fin. Aquí entonces este viaje hacia América, hacia las Américas, ¿no? Incluido la nuestra también aquí en el confín austral americano, como es el caso de la Patagonia y Tierra del Fuego, llegaron miles de estos inmigrantes llenos de esperanzas, de ilusiones y de capacidad también por desarrollarse. Así que bien, vamos a ir dando algunos nombres con algunas breves historias de vida obtenidas del Archivo Nacional de Chile en la sección del Ministerio del Interior, en su sección extranjería, aquellos que en algún momento solicitaron la nacionalidad chilena. No todos los inmigrantes solicitaron la nacionalidad chilena, pero hubo un grupo no menor que a través del tiempo la solicitaron y de esta manera se hicieron parte total, ¿no es cierto?, completa, 100%, como se dice, de la historia y del desarrollo y del devenir del Estado de Chile y su pueblo. Así que bien, vamos a ir dando algunos nombres y qué mejor que partir con una dama, como es el caso de Juana Andreusi Martinović.
del apellido Andreusi, y un apellido croata, por si acaso no se sabía, casada, doña Juana Andreusi Martinovic, en Punta Arenas con José Grubšich Manzoni, compatriota, rentista, viviendo y dedicado a labores de hogar. Sin hijos, llega al país por primera vez de su patria de 1926 a 1931. Estuvo en Bolivia por asuntos familiares, igualmente de 1939 a 1940. También una segunda oportunidad en Bolivia, de 1946 a 1947, doña Juana Andreusi Martínez también hizo un tercer viaje a Bolivia. Ha residido de 1900 a 1931, de 1926 a 1931, repito, y hasta 1932, exactamente en Punta Arenas, y el resto del tiempo y los años en Santiago. Estudia en la escuela de acá del Colegio de María Auxiliadora y también en el Liceo Fiscal de Niñas de Punta Arenas. Antecedentes para estas pequeñas historias de vida de inmigrantes que llegaron hasta nuestro país. Música en nuestra programación, amigo Vivar. Dame i gospodo, dobri ljudi, da se podsjetimo još jedan put ko nas sve večeras piva i svira. Recimo Mirela. Pa onda već sasvim solidno udomaćeni Saša Jakelić. Doris Dragović. Nukhet Duru. Turska. I jedan veliki šta svira gitaru, Doka. Dan Marjanom kad jutro se zabili iz zlatnog sunca probode me traj. Najdraži grade, vrime nam se dili, i pote tvoje pijem zadnju kad. Adio, adio, skrite moj, adio, živote moj. Moj sveti duje, rane mi zacili, za zadnji vijač blagoslov mi daj. A duša stilom kad se bude dilit, da skočan u lipoti mi me straj.
Después de esta interesante pieza musical, con el acompañamiento de estas hermosas voces, seguimos nosotros entregando antecedentes sobre inmigrantes que llegaron a Chile, procedentes en general de las tierras de Dalmacia, y que construyeron acá también familia, construyeron región, construyeron país, en fin, se sumaron al esfuerzo nacional chileno por hacer del país una mejor posibilidad de vida, de trabajo y de realizaciones. Así que bueno, en este caso podemos hablar también del caso de Radovan Balić Živković, casado en Punta Arenas el día 2 de septiembre de 1916 con la compatriota Antonia Dubravčić-Besmalinovich. Sus hijos, Emma, Juana, Ida, Victoria, Luis, Alfonso, Antonio, Mario, Alex, Flora, Nicolás y Marcos, todos ellos respectivamente, nacidos aquí en Punta Arenas. Ingresó al país, a Chile me refiero, del imperio, procedente del imperio austrohúngaro a Punta Arenas, como dije, el 28 de julio de 1911, dedicándose al comercio con un almacén de abarrotes ubicados en su domicilio y posee, como declaró, un bien raíz allá en Río Seco. Se trata de Radovan Balić Živković. Bueno, otro inmigrante que no queremos dejar pasar, también en este caso una dama, Catalina Benčić Metlicić, casada con el compatriota Mateo Mijerda Skić, en Punta Arenas, el 15 de junio de 1911. Sus hijos, Mateo Mijerda, Drago, Elena, Mirko, Dominga y Aide, nacidos en la ciudad de Castro, en Chiloé, respectivamente. Llegó al país del Imperio Austrohúngaro el año 1907 con familiares a Magallanes, permaneciendo en la región 3 años. Luego, en 1910, se fue a Castro, Chiloé, con su esposo. Se dedica a labores domésticas, viviendo a expensas económicas de su esposo, que es comerciante agricultor. Interesante también toda esta cantidad de familia con muchos hijos, como hemos estado nombrando en los dos casos, ¿no? Tenemos también la situación, por ejemplo, de Mateo Beovich Pierotic, casado con su compatriota Vicenta Tomisic Viscovich, esto sí, en la ciudad de Antofagasta, el 16 de agosto de 1925, dos hijos, Juan y José, nacidos ahí en la ciudad nortina de Antofagasta. Ingresó al país por vía marítima desde la llamada ex-Yugoslavia, del Reino de Yugoslavia en ese tiempo, a Antofagasta el 23 de septiembre de 1919, es decir, finalizada la Primera Guerra Mundial, permaneciendo 27 años en esa localidad trabajando con trabajo de mercería, y cuando se traslada después a Santiago se estableció con un negocio de casa residencial en la calle Huérfanos 1012 de la capital de Chile. Bueno, otra dama importante que vamos a poder nombrar en esta ocasión es María Bešić Ruiz, casada en su país con su coterráneo Tomás Domić Lombardić el 27 de abril de 1918. Sus hijos, Antica, Tonka, Socha, Maya, Zonemir y Uroš, todos nacidos los 5 primeros en lo que fue la Yugoslavia, y el último de ellos, Zonemir, me refiero, acá en Chile. Llegó al país vía marítima del Reino de Yugoslavia a Antofagasta el
10 de diciembre de 1927 junto a su esposa en este caso, e hijo, permaneciendo en esta ciudad 5 años y el resto en Santiago, dedicándose a labores del hogar, viviendo a expensas económicas de su esposo, quien posee una perfumería en el Portal Bulnes, número 442 de la capital en Santiago. Y también vamos a nombrar a Lucas Viscupovich Sapunar, soltero, sin hijos. Llegó al país el 24 de marzo de 1931 desde Bolivia, de la ciudad de Oruro a Antofagasta, donde estuvo 2 años como comerciante con negocio de abarrotes en la calle Poupén, esquina Orchard. En Coquimbo, 2 años, de 1933 a 1934, con negocio de abarrotes en calle Aldunate, esquina de Portales, de 1935 a 1936, y en Andacollo, con negocio de abarrotes también. Por tanto, ha residido en Antofagasta, Coquimbo, Andacollo y también después en Santiago. En todas estas ciudades ha sido comerciante de abarrotes. En Santiago, al momento de su solicitud de ciudadano chileno, tiene un negocio llamado La Trinchera, en sociedad con los señores Ramón Quesina Canela y su hermano Marcos Viscupovich Sapunar, ubicado en la calle Merced número 805 de Santiago. Más música en nuestro programa. Scaline Mariana, priko rive ću proć. Milijun zvizda s neba sja, lipa splitska je noć. Serenadu pivanja, u taj ponoćni čas. Jesi li mi zaspala, ili misliš na nas? Pokraj starog grgura, Đardin tone u san. Ispod grana lovora, ptići čekaju dan. Serenadu pivanja, u taj ponoćni čas. Jesi li mi zaspala, ili misliš na nas?
Hermosa pieza musical que nos muestra no solamente una potente voz y melodiosa de este cantante, sino que al mismo tiempo con estas tomas sobre la costanera de la ciudad de Split, sus paseos entre estas palmeras, sus bosques de pinos de tipo mediterráneo, en fin, muy interesante todas estas piezas musicales que vienen acompañadas también con un paisaje, como dije, del mar Mediterráneo, en este caso del mar Adriático. Dando a conocer en nuestro programa la voz croata Magallanes, Hrvatski glas u Magallanesu. Quisiera agregar algunos nombres más de estos inmigrantes que llegaron hasta Chile y que de una u otra manera, con esfuerzo, trabajo, laboriosidad y en fin, un sentido de superación enorme personal para salir adelante, construyeron no solamente sus propias vidas, sino que también sus vidas familiares, sus vidas sociales, culturales, en fin. Quisiera en esta ocasión, en este programa, dar el nombre de Lucrecia Bolis Milovic, casada con su compatriota Antonio Perusovich Martinovich en Punta Arenas el 12 de junio de 1913. Sus hijos, Antonio, Ana, Catalina, Leonardo, Pascuala, Emilio y Edén. Todos ellos nacidos en Punta Arenas. Llegó a Chile del Imperio Austrohúngaro, primeramente a Punta Arenas, el 18 de septiembre de 1903, con sus padres. Una vez casada, se dedica a los quehaceres domésticos, viviendo a expensas económicas de su esposo, que es capataz del varadero de la Compañía Interoceánica de Navegación. Y también quisiera agregar el caso de Lorenzo Bonasich Filipich, casado con su compatriota Ana Ostovich Franasovich, aquí en Punta Arenas, el 1 de agosto de 1909. Sus hijos, Dina, Elena, Tomás, Ana, Santiago, José y Drago, respectivamente, todos ellos nacidos en Punta Arenas. Ingresó al país vía marítima desde el Imperio Austrohúngaro, aquí a Punta Arenas, como dije, el 3 de septiembre de 1905, dedicándose primero como industrial. Luego fue también pescador y trabaja con sus hijos. Interesante en estos casos que he estado entregando de estas personas que contrajeron matrimonio, la tremenda cantidad de hijos que tenía la familia, ¿no? Siempre más de 5, 6, algunos mucho más. Interesante porque en el mundo actual esto prácticamente no se da. Bien, así que vale la pena revisar estas historias de vida y al mismo tiempo conocer estos ejemplos y casos que son muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el caso de José Boroevich Perich, soltero, sin hijos, hijo de Antonio y Vicenta. Estudió en su ciudad natal y después ayuda a sus padres en las labores agrícolas. En 1927, en la Armada de su patria, efectúa su servicio militar, es decir, ya en el Reino de Yugoslavia le correspondería por la fecha. En el año 1929 llega a la República Argentina, en San Julián, como empleado particular. Posteriormente se traslada a Chile, desde Argentina a Punta Arenas, el 18 de noviembre de 1938, como comerciante en el ramo de la carnicería. En 1949 se dedica a la agricultura, también cuando se trasladó a Valparaíso, actividad que al momento de su petición de la nacionalidad chilena estaba desempeñando. Lo mismo podemos decir de Miguel Bosinovich Perona, argentino pero hijo de padres croatas, nacido en Buenos Aires, casado con la chilena Dolores Coto Navarro en Punta Arenas el 21 de enero de 1938. Sus hijos, Miguel Arturo y Manuel Enrique, de 2 años y 9 meses en esos momentos, llegó al país desde Buenos Aires a Punta Arenas
el 16 de enero de 1916 con sus padres y en el momento de la solicitud de la nacionalidad chilena trabaja como obrero en diversas obras de la población de Punta Arenas. Y así tenemos el caso de Miguel José Bersovich Radonich, argentino, pero hijo de padres croatas también, casado con la chilena Juana Marusic Katunarich en Punta Arenas el 30 de junio de 1932. Sus hijos, Cecilia, Francisco y Miguel Alejandro, nacidos en Punta Arenas, llegó al país de Argentina por venir, Tierra del Fuego, el 10 de febrero de 1910, acompañando a sus padres. Estudió en Santiago Derecho en la Universidad de Chile, titulándose de abogado, ejerciendo su profesión en Punta Arenas. Me refiero a Miguel José Bersovich Radonich, que conocimos en sus momentos también. Y quisiera agregar el caso de Esteban Bucal Barbarich, casado en Iquique con la chilena Julieta Ubaldina Oviedo, el 21 de agosto de 1942. Dos hijos, Esteban y María Julieta. En esos momentos, de 2 años y 4 meses de edad, nacido en Chile, ingresó al país vía terrestre desde Argentina el 10 de junio de 1929 a Iquique como comerciante de abarrotes, desempeñándose hasta el 24 de abril de 1944, fecha que se traslada a Santiago, comprando el año 1944 el almacén Ñuñoa en Santiago. Más música en nuestra programación, amigo Vivar, por favor. Mirno spavaj, dušo moja, noć je ladna, zvizda tvoja sjaja nima. Na 100 vrata ja sam kuca, tople riči, mrvu srca nigdi nima. Pismo mala, reci svima, moje život pusta stina, mira nima. Milijun pasi ja sam proša, sad se pitam di sam doša, sreće nima. Skalinada, Skalinada, tu se penje, tu se pada, to je sudba, to je nada. Skalinada, Skalinada, Skalinada. Svaki korak jedna skala, svaka skala jedna nada. Skalinada, 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 Skalinada. Sudbo moja, ol ne vidiš, na toj stazi di me vodiš, suca nima. U džardinu o života, još mi samo pisma osta, cvića nima. Kad zajeca mandolina, sve ću skončat čašom vina, nek me nima. Kraj fontane sklonit oči, ona tuđu sreću toči, moje nima. Skalinada, Skalinada, tu se penje, tu se pada, to je sudba, to je nada. Skalinada, Skalinada, Skalinada. Svaki korak jedna skala, svaka skala jedna nada. Skalinada, 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 Skalinada.
bandas modernas de cantantes y autores de la ciudad de Split y sus alrededores que narran y presentan situaciones melancólicas, también filosóficas, de pensamiento importante sobre la vida en general, la escalinada, es decir, los pasos que hay que dar en la vida, subiendo, ¿no es cierto?, en estos trances que nos coloca nuestras trayectorias personales, sociales y colectivas. Bueno, estamos conversando y entregando información sobre diversos inmigrantes que llegaron a Chile procedentes de Dalmacia y que con su trabajo, su tesón, su esfuerzo, hicieron, digamos, un logro no solamente en sus vidas, sino que también en su entorno familiar, en su entorno social, y un aporte a la construcción del desarrollo de la región y del país. Bueno, tenemos, por ejemplo, Pedro Zurkovich Bulian, casado en Puerto Montt con la chilena Esther Oyarzún, el 13 de marzo de 1932. Sus hijos, Marta de 9 años, Pedro de 5 años, Mario de 4 años, Juan de 3 años y Esther 1 año y medio, nacidos en Chile. Llegó al país vía marítima del reino de la Yugoslavia de esos años, a Antofagasta, el 2 de enero de 1928, permaneciendo aquí 1 año y medio, en Calama 3 meses, en Osorno 6 meses, en Valdivia 2 meses, Puerto Montt 5 años y por último como mayordomo de las faenas en la firma Salinas y Fabre en Santiago. También tenemos el caso, ¿no es cierto?, de Nicolina de Negri Svarcic, casada en Magallanes con el español Luis Alegre Luna, y de quien tiene 2 hijos, María, 22 años, estudiante de farmacia en la Universidad de Chile, y José, de 21 años, empleados de la RCA Víctor, ambos nacidos en Chile. Al fallecer su esposo, y queda viuda y llega al país de su patria, Magallanes, en 1906, junto a sus padres, hasta 1919, que se fue a Castro, en Chiloé, eso es, donde estuvo hasta 1922. Después viaja a Puerto Natales, permaneciendo hasta 1929. En 1925, volviendo atrás un poco, hizo un viaje a Europa, regresando a Puerto Natales y permaneciendo hasta ese año, 1929, y por último se traslada a Santiago e instala una residencia ubicada en su mismo, instala una residencial ubicada en su mismo domicilio en Agustina, número 720, siendo comerciante, en este caso, de una residencial. Tenemos también a otra dama interesante, estos casos de mujeres que vienen inmigrantes, pues se casan, quedan viudas, pero salen adelante, educando a los hijos, construyendo hogar. Nicoleta Dobronic Radic, casada en Supétar, en la isla de Brač, el 7 de enero de 1921, con su coterráneo Juan Beovich Jakšić. Hijos, Lubo, que falleció en su momento, Catalina, que nació en el Cairo, eso en tiempo de la Segunda Guerra Mundial ya, Adelaida, Branco y Mayra, los 2 primeros nacidos también en la ex Yugoslavia y los 3 últimos nacidos en Chile. Es hija de Juan y Catalina, fallecidos en los años 1920 y 1944 respectivamente. Estudios en la escuela de Supétar y el Colegio Profesional de Señoritas, titulándose de modista. Este es el caso de Nicoleta Dobronic Radic. Llegó a Chile, como digo, vía marítima desde Génova, en Italia, en agosto de 1923, con sus hijos Lugo, a reunirse con su esposo que estaba en Chile, en Antofagasta. En 1931 se vuelve a Yugoslavia con su esposo e hijos. De 1944 a 1948 se traslada a El Cairo, Egipto. Entró por segunda vez vía marítima en el 21 de julio de 1948. Desde El Cairo
en Egipto con sus hijos chilenos Branco y Adelaida Mayra para reunirse nuevamente con su esposo que ya estaba en Chile. Ha residido en Antofagasta, Iquique y Coquimbo a expensas económicas de su esposo y en el momento de pedir la nacionalidad chilena residen en Coquimbo. Interesante este acápite de estas personas que están en Egipto, en el Cairo, dice. La verdad las cosas que estas personas fueron trasladadas en tiempo de la Segunda Guerra Mundial por los ingleses porque sus familias podían ser, digamos, capturadas, asesinadas probablemente por el movimiento nazi que había invadido en ese tiempo a Yugoslavia, el movimiento fascista de Hitler y Mussolini, y entonces los aliados sacaron a mucha gente que eran partidarios, digamos, de las guerrillas, de los partisanos del mariscal Tito. Toda esta gente, familiares, los sacaron y los llevaron refugiados a el desierto en la península de Sinaí, el Chad. Y una vez que terminó la guerra, entonces respiraron tranquilos y muchos volvieron lógicamente a Yugoslavia, pero otros se distribuyeron por diversas partes del mundo, ahí donde estaban sus intereses personales, familiares, en fin, necesidades. Y ahí tenemos el caso entonces de estas personas que estuvieron en el Cairo. Esto es importante para aclarar la situación, porque estaban en Egipto. Natalio Doric Poklepovich, casado en Arica en el año 1950 con la chilena Antonia Dowenguelo. No tienen hijo. Natalio Doric, es hijo de Juan y Elena, ya fallecidos en su país natal. Estudia enseñanza primaria en su pueblo, trabaja también en agricultura hasta 1926, donde se traslada a Argentina y después a Bolivia, donde se desempeña como vendedor. Ingresó a Chile vía férrea desde Bolivia, Oyagüe, a Antofagasta el 3 de junio de 1928, trabajando como empleado por 2 años. Se va nuevamente a Bolivia, regresando el 30 de agosto de 1930. El 8 de abril de 1932 llega por segunda vez, procedente también de Bolivia, vía férrea, ahora de Oruro a Arica, trabajando en negocios de abarrote hasta 1950. A fines de ese año se va a Santiago, no desarrolló actividad alguna por motivos de salud, volviendo, en este caso, se desenvolvió viviendo a expensas económicas de su esposa, que trabaja en negocios de abarrotes. Y tenemos el caso de Antonio Draguievich Braskovich, casado con la chilena Mercedes Hernández en Antofagasta el 22 de julio de 1933, 2 hijos nacidos en Santiago. Llegó desde su país vía marítima a Antofagasta el 10 de enero de 1928, radicándose ahí 5 años como empleado de pulpería en las oficinas salitreras hasta 1933, año en que ingresa a la hacienda Chacabuco en Santiago, cercano a Santiago, como empleado de campo. Quiero agregar entonces que también este caso de muchos inmigrantes que fueron al norte de Chile, Antofagasta, Iquique, Taltal, Calama, todas esas partes se desempeñaron en estas oficinas. Oficinas se les dice en Chile, en el sector norte, a las compañías salitreras, a la industria salitrera y sus campamentos, se le dice oficina. Todas estas oficinas son campos mineros, salitreros, donde se explotaba el caliche y se extraía esta producción para fabricar el salitre y exportarlo. Chile fue el principal productor mundial de salitre natural. Hasta el día de hoy sigue siendo el principal productor de salitre natural en el mundo. Hay salitre artificial, pero esa es otra situación. Y también quisiera agregar como ejemplo el caso de Vicenta Eterovich Brandesich, casada en Punta Arenas el 26 de diciembre de 1915 con el español Juan Castillo Andivia. Sus hijos, Óscar de 36 años, Juan de 35, Dominga de 31, todos nacidos en Chile.
Su esposo falleció en el año 1938. Llegó del Imperio Austrohúngaro vía marítima a Punta Arenas en el año 1911 por razones personales y familiares. Ha residido en Punta Arenas y en Santiago y está dedicada a labores del hogar. No posee capital y percibe una renta mensual de 3.000 pesos. Tenemos el caso final también de Antonio Eterovich Dobronich, casado en primeras nupcias con la compatriota María Turina, quien falleció en Santiago en 1943 y se casó en Punta Arenas el 12 de marzo de 1911. De esta unión hubo 3 hijos nacidos en Chile. Se casó en segundas nupcias con la chilena Lidia Ameu Venegas en Santiago en el año 1945. Sin hijos de este segundo matrimonio, llegó al país don Antonio Eterovich Dobronich desde el Imperio Austrohúngaro vía marítima a Punta Arenas en el año 1900, es decir, a comienzos del siglo XX, con su padre, completando sus estudios en 1906 aquí en esta ciudad de Punta Arenas. En 1907 se emplea en el Banco Anglo-Sudamericano Limitada, es decir, Banco de Londres para Sudamérica, en Punta Arenas. En 1949 se traslada a Santiago por este mismo banco, manteniendo su empleo. Música en nuestra programación. Ponekad dok ležim sama ja, o nama razmišljam. Kakav bi ljubavi bio kraj, brinem i zamišljam. Lomim srce sama sebi ja. O da, da ti je svaka kad obožava. Kad pitam te voliš li još mene ti, da voliš li. Kažeš mi, glupačo moja, volim te. Sto puta kažeš mi, ja nisam sigurna. Reci mi opet i opet to, da ljubav sam ti ja. Lomim srce sama sebi ja. O da, da ti je svaka kad obožava. Kad pitam te voliš li još mene ti, da voliš li. Kažeš mi, glupačo moja, volim te.
Hablando entonces algunos casos de inmigrantes croatas que llegaron a nuestro país, a Chile, procedentes de Dalmacia, en diversos periodos y momentos históricos, desde el tiempo del Imperio Austrohúngaro, para así sucesivamente en el periodo ya posterior a la Primera Guerra Mundial, donde entramos al periodo del reino de serbios, croatas y eslovenos, y más tarde al periodo del reino de Yugoslavia, para entrar después al periodo de la Segunda Guerra Mundial y después de ella entonces al de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. En fin, un periodo de diversos tipos de Estado, diversos momentos históricos con situaciones y problemáticas complejas. En este caso quisiera referirme al caso de Nicolás Fadić Rendić, casado con la chilena Augusta Unas Jowers en Punta Arenas el 14 de diciembre de 1929. 3 hijos, nacidos en Punta Arenas. Llegó al país procedente del Imperio Austrohúngaro a Punta Arenas, digo, el 14 de octubre de 1911, acompañado de sus padres. Estudió en el Colegio Salesiano, se refiere al San José, hasta 1917, año en que comienza a trabajar en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, y en 1939 fue trasladado por dicha sociedad a la oficina que tenía en el puerto Valparaíso, desempeñándose como subcontador. Posee un bien raíz donde reside en Viña del Mar, en la calle 7 Norte, número 553. Y un caso interesante también de inmigrante es el Darío Fertilio Nikolić. Fertilio también un apellido croata. Darío Fertilio Nikolić, casado en Santiago con la chilena Raquel Evia Ramírez el 17 de mayo de 1951. No tiene hijos. Él es hijo de Lorenzo y María, residentes en ese momento en Santiago. Estudios primarios y secundarios en Split. Ingresa a la Universidad de Belgrado para estudiar agronomía, terminando en la Universidad de Zagreb, donde obtiene el título de ingeniero agrónomo en el mes de mayo de 1941. Trabajó en el Fondo Agrícola Ganadero del Estado hasta fines de 1945. En febrero de 1946 se fue a Italia, a casa de su hermana en Roma. Llegó a Chile vía terrestre de Italia a San Rafael, cerca de Talca, como administrador de un fondo arrocero hasta 1948. En 1949, empleado de la firma Madeco en Santiago. En 1950, un fondo ganadero en Osorno. En 1951 al 52, administrador fondo maderero en Antilhue. Regresó a Santiago el 1 de marzo de 1953 como empleado en las manufacturas Sumar Sociedad Anónima en calle Caupolicán número 1014. Y ahí tenemos también el caso de Tomo Filetich Baras, soltero, sin hijos, estudios primarios en su pueblo natal, estudios técnicos en Cherburgo, deportado en Bremen, Alemania. En Francia trabaja como mecánico y se fue a Brasil y se dedica al oficio de mecánico, y posteriormente se traslada a Caracas, en Venezuela, trabajando en la Oil Shell. Llegó a Chile vía marítima desde la ex Yugoslavia Venezuela, a Caracas, después a Santiago, el 30 de junio de 1951 como mecánico en un taller actualmente que es de su propiedad, percibiendo una renta actual de esa época de 32.495 pesos. Lo mismo el caso de, vamos a dar un caso acá interesante, de Pasko Findrik Baburica, soltero, sin hijo, estudios primarios y secundarios en su ciudad de origen, luego ingresa a la Universidad de Zagreb estudiando leyes, recibiendo el título de abogado en el año 1941. Es hijo de Filipia y Nike, fallecidos ya. Llamados a la fila del ejército de su patria, le sorprende la guerra en el año 1941. Hasta 1943 trabaja como consejero legal de una empresa constructora, Ingeniería Dubrak, en Dubrovnik.
En este año los alemanes ocuparon su país y fue arrestado por estar acusado de ser antifascista o antinazista. En 1944 sale de la cárcel y entra a la fila del llamado Ejército de Yugoslavia de Liberación Nacional, donde sale en 1946. En 1946 y 1950, abogado en Zagreb, y se traslada a Italia por disgustarle el régimen comunista que había en esos momentos en su país. Llegó a Chile el 23 de marzo de 1951 a Valparaíso, entrando como socio y gerente de la Compañía Chilena de Industrias y Comercio Limitada en calle Prat, número 843. Socio de la firma Erimac en avenida Bernardo Higgins, número 1761 de la capital chilena en Santiago de Chile, nos referimos, que trabajó entonces y fue socio Pasco Findrich Baburiza. Y tenemos el caso de Juan Fistanich Mimisa, casado en Punta Arenas con la compatriota Catalina Kucic Santis, nacida en Postira el 25 de mayo de 1900. Se casa el 13 de febrero de 1915. Sus hijos, Filomena de 43 años, Aurora de 35, Emilia de 23 años, todas nacidos en Punta Arenas. Es hijo de Juan y Filomena. Tuvo tercer año primario en Dalmacia, en 1903-1906 trabaja en la agricultura con su papá, que en una fábrica de cemento. El 15 de octubre de 1912 se embarca en Trieste, Italia, en el vapor Laura, llegando a Buenos Aires el mismo año. En Argentina es obrero de la construcción del ferrocarril de Santa Fe a Puerto Deseado hasta 1913. Llega a Punta Arenas vía marítima de Argentina el 25 de diciembre de 1913 como comerciante, por 15 años fue. En 1928 se dirige a Puerto Natales de comerciante en su domicilio, calle Baquedano, número 599 de Puerto Natales. Y tenemos el caso de Esteban Galetovich Orlandini, casado con la chilena Catalina Eterovich en Magallanes el 17 de junio de 1934, un hijo llamado Milan. Nació en Chile, llegó al país desde su tierra Magallanes, ingresando por vía terrestre el 12 de agosto de 1922. Se dedicó en Punta Arenas como mecánico de automóviles hasta 1934, año en que viene a Santiago con una fábrica de artículos de plomo para sanitarios, industria que liquida en 1940. Después trabajó como socio con su primo Esteban Chicarelli, con un negocio de abarrotes en avenida Manuel Montt, número 562, el llamado Emporio de Almacia en Santiago. Y María Garafurich Martinich, casada en Punta Arenas con su coterráneo Antonio Dubrasich Martinich, fallecido a ese momento. Se casó en 1923. Sus hijos, Catalina, nacida en 1924, Pedro en 1925 y Jerónimo en 1926. Todos chilenos nacidos en Punta Arenas. A los 8 años se inició trabajando a cargo de una profesora en estudios elementales, colaborándole hasta los 25 años de edad. Sus padres fallecieron en la antigua Yugoslavia y a los 25 años sale de Split, que es la ciudad, en el buque italiano Tomás de Saboya a Buenos Aires, 2 meses, llegando a Punta Arenas a bordo de un barco inglés el año 1919 como empleada del doctor Urmacher. Ya fallecido su esposo, como tenía un almacén de menestras, se dedica a explotarlo, viviendo a expensas económicas con este trabajo en este almacén. Música en nuestra programación. Šperanje pošalj priko srca i prez prave volje, sve je vidi i sve krije prošal.
al se uvijek vratia na svoje. Dobija je, žene ljubija je, dobija je, ali ubija je. Prežulja je puno dobreg svega, i odbija svake za njeg reka. Dalmatinac na svoju je ruku, ženi varljiv, a vira najduku. More ljubi, o kamenu piva, kuća mu je i pjasa i riva. Dalmatinac ne može bez fešta, tu je uvijek bija pravi meštar. Riba, vino i kruh sa komina, Dalmatinac živi 100 godina. Nije mu nikad bilo drago radit, cijeli život zna ga držat fjakar. Al kad treba gušta se i sladit, ma pobira da doklape makar. Lovija je, žene ljubija je, dobija je, ali ubija je. Prežulja je puno dobre sveka, i odbija svake za njeg reka. Dalmatinac na svoju je ruku, ženi varljiv, a vira najduku. More ljubi, o kamenu piva, kuća mu je i pjasa i riva. Dalmatinac ne može bez fešta, tu je uvijek bija pravi meštar. Riba, vino i kruh sa komina, Dalmatinac živi 100 godina. Dalmatinac ne može bez fešta, tu je uvijek bija pravi meštar. Riba, vino i kruh sa komina, Dalmatinac živi 100 godina. Dalmatinac živi 100 godina. Realmente te da un apoyo que no, yo por lo menos nunca lo viví en otra parte. Tu no eres un bicho raro. Estamos contigo, te apoyamos en lo que tú haces y te damos todas las herramientas para que tú puedas practicar el deporte al nivel mundial, que fue lo que nosotros hicimos. Tengo un recuerdo muy lindo del cariño que recibí en este colegio. Que de verdad hace la diferencia, o sea, te permite hacer lo que quieres hacer. Me dejó tener más tiempo para dedicarme a lo que quería, entonces me sirvió. Yo creo que como para mí fue una buena experiencia. Sí dejaría que mi hijo hiciera lo mismo. Aerovías DAP, 42 años conectando a la Patagonia. Vuelos regulares desde Punta Arenas a Porvenir, de lunes a viernes. A Puerto Williams, lunes y sábado. Y a Balmaceda los martes. Compra de pasajes en aerovíasdap.cl o personalmente en Ignacio Carrera Pinto, 1015. Consultas al teléfono 61 222 9936 o al correo ventas@aerovíasdap.cl. DAP, abriendo rutas a los sueños. En Aqua Chile elaboramos productos de exportación de la más alta calidad, nutritivos y muy ricos, y lo hacemos de la mano de una producción responsable con el medio ambiente. Colaboran con nosotros más de 140 empresas regionales, en su gran mayoría pymes, exportando nuestros productos saludables desde el sur de Chile al mundo. Visite nuestra tienda en Barros Arana 77, Puerto Natales, y podrá adquirir salmones producidos 100% en la región de Magallanes. En Ferretería San Marcos, cocinas magallánicas en 3 tamaños, todas con kit de caños. También tenemos los quemadores, nut, cobre, mangueras, abrazaderas y flexibles para gas.
Tenemos cocinillas de sobremesa y anafes eléctricos. Llegaron los termocaños para 70 y 100 litros de aguas con válvula de seguridad y reloj control de temperatura. Ofrecemos sin costo dentro del radio urbano el flete hasta su domicilio y la instalación de los quemadores. Ferretería San Marcos, calle Centeno, esquina Condel, y en Condel con Centeno, en el corazón del barrio Prat. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Su salud está primero. Ante problemas de afecciones tales como artritis, artrosis, lumbagos, hernia de disco, tendinitis, varices, esclerosis, ciática, túnel carpiano, entre otras, visite el Centro de Apiterapia Patagonia. Allí, a través de la apiterapia, una alternativa de medicina natural, el biólogo Luca Lausich le dará solución a sus males. El Centro de Apiterapia Patagonia está en calle Patagona 672. Reserve hora al celular 9 66 45 39 86. Recuerde, su salud está primero. TAPSA, líder en conectividad, le recuerda que si usted utiliza el servicio de conectividad Punta Arenas Porvenir Punta Arenas, debe presentarse al menos con 1 hora y media de antelación al ZARPE, con el propósito de realizar el embarque en forma segura y ágil. Recuerde que el embarque finaliza 15 minutos antes del horario de ZARPE. Asegúrese de llegar en los horarios y con la antelación indicada para evitar la pérdida de su viaje. Reiteramos que estas medidas buscan embarcar en forma segura y cumplir con nuestros itinerarios. Prefiere adquirir sus pasajes online y obtener información del servicio en www.tapsa.cl. TAPSA, líder en conectividad. Recuerda que las filtraciones y desperfectos en las instalaciones al interior del hogar pueden aumentar tu cuenta de agua. Las fugas pequeñas pero permanentes en algunos casos pueden sumar un importante aumento en el consumo. Entonces, para comprobar que todo funciona bien y verificar que no existan desperfectos, prueba el siguiente ejercicio. Antes de ir a dormir, cierra todas las llaves de agua y anota la última lectura del medidor. Si al día siguiente la lectura ha variado, tienes una pérdida de agua que debes reparar. Fue un consejo de Aguas Magallanes. Por ti, por nuestra ciudad. Antes de finalizar, quisiéramos entregar una última biografía del caso de Dragutin Homan Bernic, casado en la antigua Yugoslavia con la compatriota Vidolka Valrien, un hijo de Darko, nacido en esta tierra natal. Su hija Vesna Patricia nació en Rengo, eso en Chile, el 2 de abril de 1953. Estudió en la escuela primaria en Varaždin y en el liceo de Osijek hasta 1934. Del 34 al 39, en Zagreb estudió medicina veterinaria. De julio a septiembre de 1939, por una beca del gobierno de Francia, obtiene su título de médico veterinario en Zagreb en el año 1941. De 1941 al 48 estuvo en Austria, Viena, ejerciendo la profesión de médico veterinario civil en las fuerzas norteamericanas de ocupación. Llegó a Chile de Austria el 26 de junio de 1948, a Santiago con su esposa e hijos en agosto de 1948. Además, se va a Rengo como administrador del matadero municipal y ejerce labores de su profesión divulgando en conferencias y periódicos asuntos de su profesión y aspectos sanitarios como médico cierto veterinario. Los ritmos do kraja programa zahvalujemo vašu pažnju i pozivamo da ponovo nas pratite uvijek preko Radio Polar i njihove TV sistem mass media komunikacije. I zajedno u subotom oko 1 sat poslije podne i ponavlja se nedjelom oko 9 sati ujutro. Ponavljam, zahvaljujemo vašu pažnju i pozivamo da ponovo nas pratite. Doviđenja vam i prijatno svima vama. Llegamos al final de nuestra programación. Saludamos a todos nuestros auditores y los invitamos a que nos sigan los días sábados a la 1 de la tarde y los domingos
a las 9 de la mañana, que se repite el programa, siempre a través de la Radio Polar y su sistema de televisión y comunicaciones de más media en general. Así que bien, muchas gracias por su atención y los invitamos nuevamente. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Polar Comunicaciones, Radio, Televisión y Redes Sociales presentó La Voz Croata en Magallanes. Condujo el profesor e historiador Sergio Lausic Glasinovic.